Hello and welcome to this lesson. This is week number 15 and today we're going to talk about countable and uncountable nouns. So do you remember last class? Last class we talked about a recipe and how to make a recipe. The steps to make a recipe, for example, to write the verbs, the connectors, and also the ingredients. La clase anterior hablamos acerca de cómo hacer una preparación o escribir una receta. Por ejemplo, el sándwich perfecto o una taza de té perfecta, por ejemplo, una leche con cereal, un tutti frutti, lo que ustedes quisieran. Y tenían que poner los ingredientes y la preparación. En los ingredientes tienen que poner todas las cosas que van dentro de su preparación y cuando ya escriban los pasos para la preparación debían poner conectores, ¿cierto? Los conectores como first o second, primero, segundo, then, entonces, next, siguiente o finally, finalmente. Comenzaban con uno de estos conectores para indicar qué va primero y qué va después. Luego tenían que poner los verbos, que son las acciones. Por ejemplo, poner, cortar, esparcir, agregar, ¿cierto? Y luego ya los ingredientes, ¿ya? Quedó eso de tarea que deben enviarme por correo la receta que ustedes quieran indicando los ingredientes y la preparación. Para el día de hoy el objetivo es hablar acerca de comida usando sustantivos contables e incontables. Para eso vamos a revisar cuáles son los sustantivos y cuáles pueden ser contables o incontables, ¿ok? So, the objective for today is to talk about food using countable and uncountable nouns. So, here we go. The book pages for this lesson are pages 41 and 42 of your student's book and pages 23 and 24 of your activity book. Para esta clase deben completar las páginas 41 y 42 de su libro del estudiante y 23 y 24, ahí sí, de su libro de actividades. So, let's begin talking about nouns. Vamos a comenzar hablando de los nouns. ¿Qué significa noun? Significa sustantivo, ¿ya? Esto ustedes lo vieron hace a lo mejor mucho tiempo, ¿cierto? De cuáles son los sustantivos. Hay diferentes tipos de sustantivos, pero los sustantivos o nouns en general se pueden referir, por ejemplo, a objetos, y son los nombres de los objetos. Cuando pensemos en un noun, vamos a pensar en un name, que es un nombre. Los sustantivos o noun son los nombres de las cosas. Por ejemplo, what's the name of this? ¿Cuál es el nombre de esto? Strawberry. Strawberry. Entonces, esa palabra es un sustantivo. Strawberry. ¿Cómo se llama esto? Table. Esa palabra, table, es un sustantivo, es un noun, ¿ya? Entonces, estas dos cosas son sustantivos, ¿ya? Estamos hablando de los nombres de las cosas, sustantivos. Una frutilla, un sustantivo, o mesa, sustantivo. A diferencia de esto, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué está haciendo ahí el niño? Está corriendo. Correr no es un sustantivo. Los sustantivos son los nombres de las cosas. Una persona corriendo, esa es una acción, ¿ya? Eso sería un verb, como lo voy a escribir aquí, verb. Sería un verbo. Recuerden, sustantivos son los nombres, los verbos son las acciones, todo lo que uno hace. Entonces, otros sustantivos pueden ser los nombres de una persona, por ejemplo, María, Juan, Luis, Luisa. El nombre de un lugar, por ejemplo, casa, parque, iglesia, colegio. El nombre de un animal, por ejemplo, cangrejo, perro, gato. O el nombre de una cosa, como mesa o silla. Todos estos son nombres. Nombres de personas, nombres de lugares, nombres de animales o nombres de cosas. Todo eso son nouns, que son los sustantivos. Diferente de los verbos. Recuerden que los verbos son las acciones, todo lo que uno hace. Por ejemplo, si yo digo correr, verbo. Saltar, verbo. Chaqueta, sustantivo. Mirar, verbo. Escuchar, verbo. Lentes, sustantivo. Recuerden, los sustantivos o nouns son los nombres de las cosas y verbs o verbos son las acciones.
Para practicar un poco vamos a hacer este ejercicio de hacerle un círculo a los nouns, que ya sabemos qué son. Entonces, vamos a hacer un círculo a todos los nouns. Tenemos acá strawberry, dog, baby, house, table, cat. Strawberry, dog, table, house, baby, cat. Tenemos todos los nombres de las personas, lugares o cosas y animales, ¿cierto? Ahora vamos a hacerle un círculo, circle the verbs, a los verbos que encontremos. Run, dance, play the guitar. Correr, bailar y tocar la guitarra. Son 3 acciones, por lo tanto son verbos. Siempre recuerden, nouns son los nombres de las cosas, personas, objetos o lugares. Y los verbs son todas las acciones, todo lo que yo hago, cantar, saltar, correr, mirar, escuchar, en fin. Ahora vamos a hablar de los sustantivos o nouns que son contables e incontables. Solo sustantivos. Entonces, vamos a ver. Podemos contar algunas cosas. Por ejemplo, si yo digo un limón, 2 limones, una uva, 8 uvas, ¿cierto? Estas cosas se llaman sustantivos contables. Sustantivos, los nombres, ¿cierto? Contables, porque los podemos contar. Hay otras cosas que no se pueden contar. Por ejemplo, el queso. Yo no puedo decir un queso, 2 quesos, 3 quesos. Puedo decir un trozo de queso, más o menos queso, ¿cierto? Pero el queso no es como una manzana, que uno puede decir claramente una o dos, ¿cierto? Estos se llaman sustantivos incontables, los que yo no puedo contar fácilmente. Los sustantivos incontables solo pueden ser singulares. Lo vamos a discutir un poco más adelante. Por ahora tienen que recordar que hay sustantivos contables o countable nouns. Por ejemplo, los limones. One lemon, 2 lemons. Un limón, 2 limones. Y los incontables, ¿ya? Que solamente podría decir queso. No podría decir un queso, 2 quesos, 3 quesos. Puede decir un paquete de queso quizá. O una pieza de queso, pero no un queso, 2 quesos, ¿cierto? Recuerden que los contables les vamos a poner la S al final. Por ejemplo, yo digo one lemon, 2 lemons. One book, 2 books. 2 libros. Contables, cuando yo hablo de más, voy a ponerle una S. Igual que en español, un libro, 2 libros. Pero los incontables no van con S. Esa S está mala. No puedo decir cheeses, tengo que decir cheese. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. ¿Contable o incontable? En este caso vamos a ponerle una C a los contables y una U a los incontables. Tenemos acá apple y butter. La manzana es contable, incontable, countable or uncountable, countable. Butter, uncountable. Luego les voy a explicar por qué. Countable or uncountable, eggs, countable, coffee, uncountable. Salt and strawberry. Salt, uncountable. Strawberry, countable. Water, potatoes. Water, uncountable. Potatoes, countable. Rice, uncountable. Sandwich, countable. Lettuce, countable. Sushi, uncountable. Very good. Entonces, vamos a ver ahora por qué algunas de estas son contables y otras no. Si se fijan, la manzana es algo que yo puedo claramente mirar y saber si hay 1, 2, 3, 4, 5, etc. Por eso es contable. En cambio, con la mantequilla, una mantequilla, 2 mantequillas, no. Yo puedo contar el pan de mantequilla, pero la mantequilla no la puedo contar como un concepto, porque si yo tengo un pan más chico o un pan más grande, podría decir un pan de mantequilla o 2 pan de mantequilla, 30 pan de mantequilla. Pero la mantequilla no se puede contar. Lo que estamos contando en ese caso es el recipiente, pero no se puede contar la mantequilla.
Los huevos son contables porque yo puedo claramente identificar, en este caso tengo 6 huevos, ¿cierto? Pero el café también es incontable porque no se puede decir un café, dos cafés, tres cafés. Yo puedo decir una taza de café o 2 tazas de café. Estoy contando la taza, no el café. El café es incontable. En general, los líquidos son todos incontables. Vamos a ver, la sal y las frutillas. La frutilla, lo mismo que la manzana. Todas las frutas en general son contables. Pero la sal, yo no puedo decir una sal, 2 sales, 3 sales, 4 sales. La sal, puedo decir que tiene mucho o poco. Todos estos elementos que sean como granulosos, como que sean muy pequeños, como la arena, la sal, el azúcar o el arroz, que uno no cuenta grano por grano, van a ser incontables o uncountable. La sal, salt, sugar, rice, la sal, el azúcar, el arroz son incontables todas, porque son todos estos elementos granulosos que son muy pequeños, ¿cierto? No podría contar una sal, sería un granito de sal quizás, ¿cierto? Entonces van a ser incontables. El agua, uncountable. Como ya dijimos, los líquidos son uncountable, son incontables. Y potatoes sería lo mismo que apples o strawberries. You can clearly see one or the other. Podemos claramente ver una a la otra, por lo tanto las papas son contables. Finalmente tenemos el arroz, ya les dijimos, todos estos granulosos, que los granitos sean muy pequeños, como la arena, el azúcar, la sal, el arroz, van a ser uncountable. Y sándwich, yo claramente puedo decir un sándwich, 2 sándwiches, 3 sándwiches, etc. Finalmente, lettuce, lo mismo. Podemos decir one lettuce, two lettuce, three lettuce. Podemos decir que existen más, ¿cierto? Pero el sushi no. El sushi depende de cómo uno lo corte, ¿cierto? En este caso también sería incontable. ¿Ok? So listen and repeat. Sushi, lettuce, sandwich, rice, potatoes, water, strawberry, salt, coffee, eggs, butter, apple. Muy bien. Recuerden cuáles de estos son contables o incontables y hagan una lista en su cuaderno. Vamos a ver. Hablamos ya antes de los quantifiers, que eran estas palabras que incrementaban o disminuían. Perdón, hablamos de los quantifiers, ¿cierto? Y en este caso son las palabras que indican cuántos son, no que aumentan, esos son los intensifiers, los que aumentaban o disminuían. Los quantifiers son los que dicen cuánto hay de algo, hay mucho, hay poco, hay un poquito, en fin. Entonces, cuando hablamos de sustantivos contables como las manzanas, como las papas, vamos a usar estos quantifiers. A lot of, mucho, many, muchos, some, algunos, a few, unos pocos, any lo vamos a hacer solamente en negativo. Y cuando hablemos de uncountable, por ejemplo, la mantequilla o el arroz, vamos a usar a lot of cuando hay muchos, much también, mucho, some, algo, a little, un poquito, y any para las negativas. Vamos a hacer algunos ejercicios con esto, pero lo importante es que se fijen que hay algunas palabras que yo uso en ambos casos. Por ejemplo, a lot of lo uso en ambos casos, some también, pero hay otros que cambian. Por ejemplo, many o a few. Aquí uso much y a little. Entonces, yo puedo decir many apples, muchas manzanas, o a few apples, pocas manzanas. Pero no puedo decir much apples ni a little apples. Lo que podría yo decir es much butter o a little butter. Pero se usan este grupo de quantifiers con los contables y este grupo de quantifiers con los incontables. Apréndanselo así. Entonces, por ejemplo, usemos much y many o a few o a little, ¿cierto? Entonces, much para incontable y a little también incontable, many y a few para contable. Vamos a ver algunos ejercicios. Entonces, cuando decimos how much o how many, cuánto o cuántos, recordemos que much lo vamos a usar para incontable y many para contable. Entonces,
First exercise. How many or much milk would you like? Estamos hablando acá. ¿Cuál es el sustantivo? Tienen que identificar eso. El sustantivo acá es leche. ¿La leche será contable o incontable? Hablamos acerca de los líquidos, ¿no? Que todos los líquidos eran uncountable. Entonces, en este caso, vamos a ir con much. How much milk would you like? ¿Cuánta leche te gustaría o quieres? How many much bread do you need? Tenemos acá bread. Ese es el sustantivo. Pueden ir anotando esto en su cuaderno también. El pan. El pan en inglés también es incontable. Entonces sería con much. How much bread do you need? ¿Cuánto pan tú necesitas? How many much onions are there in your bag? Onions. Identificamos inmediatamente el sustantivo, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando? De cebollas. ¿Las cebollas son contables o incontables? Countable. Entonces sería how many. How many onions are there in your bag? Siguiente. How much olive oil do you need? Estamos hablando de olive oil. Es aceite de oliva. Líquidos. Incontables. Entonces sería how much olive oil do you need? ¿Cuánto aceite de oliva necesitas? Finalmente dice, how much cream do you want in your coffee? Cream, la crema, ¿cierto? En este caso sería lo mismo que la crema o la mantequilla, son incontables. Entonces sería, how much cream do you want in your coffee? ¿Cuánta crema tú quieres en tu café? Recuerden, para saber cuál usar, how much o how many, tenemos que saber si es sustantivo contable o incontable. How much, incontable, how many, contable. Entonces, ahora vamos a ver cómo respondemos estas preguntas. How much milk would you like? A few or a little? ¿Cuándo se usaba a few? ¿Cuándo se usaba a little? A few es para contables y little para incontables. How much milk? ¿Esto era contable o incontable? No me acuerdo. A lo mejor puedo acordarme viendo la pregunta. How much? Much, uncountable, a little. Sabemos que much es uncountable, por lo tanto vamos a ponerlo acá. How much milk would you like? A little. ¿Cuánta leche tú quieres? Un poco. Si yo respondiera con a few, está incorrecto. Tiene que ser a little. Recuerden, much y little, incontable, a few y many, contable. Háganse la misma tabla que yo hice en su cuaderno. Siguiente. How much bread do you need? Not many or not much? How much bread? Uncountable. Not many, not much. This is uncountable. Not much. How many onions are there in your bag? How many onions? Countable. Many or much? Many. Countable. Many, many. How much cream do you want in your coffee? A few or a lot? How much? Uncountable. A few. Countable. A lot. Countable and uncountable. En este caso sería a lot. Recuerden que a lot lo pueden usar con cualquiera, es como un comodín, ¿cierto? Entonces cuando no sepan o cuando sea pertinente pueden poner a lot. ¿Cuánta crema quieres en tu café? Mucha, mucha crema. ¿Ok? En este caso a few no podría ser porque a few es contable. Entonces, siguiendo con la misma idea, los sustantivos contables pueden tener dos formas, singular y plural. Singular significa que hay solamente uno. Por ejemplo, an apple, una manzana. A pear, una pera. A ball, un balón. Y plural significa que hay muchas o más de una. ¿Ya? Significa que hay más de una. Plural. Entonces, some apples, algunas manzanas. Some pears, algunas peras. O some balls, algunos balones. Recuerden, singular o singular, only one. An apple,
a pear, a ball. Plural, more than one. Plural, más de uno. Some apples, some pears, some balls. Some es algunas. Vamos a referirnos porque no queremos decir el número. Entonces, ahora vamos a usar para las singulares, there is. Para las plurales, there are. Esto significa hay. Cuando uno quiere decir hay 3 manzanas, hay muchas manzanas, hay pocas manzanas, indicar cantidad. Entonces, there is an apple, there are some apples. Y me faltó la S. Entonces, hay una manzana, hay algunas manzanas. Singular, there is. Plural, there are. Recuerden, en español no tiene ninguna diferencia. Hay una manzana, hay 3 manzanas. Pero en inglés se usa there is y there are para cuando hay singular y plural. Entonces, por ejemplo, yo podría decir there is a pear, hay una pera, o there are 2 pears, hay 2 peras. Usamos there is para hablar de sustantivos contables, como las peras, singulares, que estamos hablando de uno. Y usamos there are para referirnos a sustantivos contables, ¿cierto? Como las peras, pero también en plural. Cuando decimos que hay más de uno. There is para uno, there are para más de uno. Y también usamos there is para referirnos a los sustantivos incontables, como el queso, la leche, el arroz. Todas aquellas cosas que no podamos contar, también nos vamos a referir a ellas con there is. Por ejemplo, puedo decir, there is one pear, hay una pera, o there is some cheese, hay un poco de queso. There is some milk, hay un poco de leche. There is some butter, hay un poco de mantequilla. Solamente vamos a usar there is con singulares e incontables y there are solamente para plurales. Recuerden esto, anótenlo en su cuaderno. Entonces, por ejemplo, there is an apple, there is some cheese, there is a pear o there is a ball. Tenemos acá singular, ¿cierto? Singular, singular y este sería incontable. Todos estos vamos a usar there is. Hay una manzana, hay un poco de queso, hay una pera, hay un balón. En el caso de there are, tenemos there are some apples, tenemos más de una. There are some pears, más de una. There are some balls, más de una, ¿cierto? Tenemos todas las cosas, pero más de una, que sean contables. There are some apples, there are some pears, there are some balls. Finalmente vamos a usar any solamente cuando hablemos de preguntas, contable, incontable, plural, singular, para cualquiera, pero solamente en preguntas y también en negativos. Por ejemplo, yo puedo decir, hay 2 cebollas. There are 2 onions. Hay 2 cebollas, voy a usar there are porque estamos hablando de más de uno. Pero si no hay ninguna, voy a poner esto. There aren't any. Esta va a ser una oración que vamos a retomar en el futuro, pero por ahora quiero que solo lo sepan. Usamos any, no any, para hablar para preguntar y para decir que no. No para cualquier afirmativa, solamente negativa y pregunta. Entonces, muy bien hecho. Les dejo como tarea, como actividad de cierre, que realicen las páginas que les dije de su libro. Ya ahí tienen algunos ejercicios y bastante práctica para lo que vimos el día de hoy. Para que realicen esas páginas como actividad de cierre del día de hoy y nos vemos en la clase en un ratito más. Thank you very much. Bye.